Hola chicos, hoy vamos a ver alcoholes, ¿sí? Los alcoholes son la función química oxigenada más sencilla de todas, ¿sí? Dentro de lo que son los compuestos orgánicos. Se caracterizan porque tienen un grupo funcional que se llama grupo hidroxilo, que es un oxígeno y un hidrógeno con un enlace libre en el oxígeno, ¿sí? Esto se llama hidroxilo. Y es el grupo funcional característico, como les decía recién, de los alcoholes, ¿sí? Todo compuesto químico de estructura carbonada, es decir, un compuesto de química orgánica, ¿sí? Que tenga el grupo hidroxilo en su estructura molecular, es un alcohol, si no tiene ningún otro grupo funcional más importante, ¿no? Es decir, de las funciones oxigenadas, de los compuestos orgánicos que tienen oxígeno, este es el más sencillo de todos. Y simplemente lo vamos a identificar porque dentro de la cadena carbonada tiene un grupo hidroxilo enlazado a alguno de los átomos de carbono, ¿sí? Eso en cuanto a definición. Para hablar un poquito de la nomenclatura de los alcoholes, es bastante sencilla también. La nomenclatura de los alcoholes sigue las mismas reglas que la nomenclatura de los alcanos en cuanto a la primera parte del nombre, en cuanto a la cantidad de carbonos de la cadena principal. Es decir, que si tenemos un solo átomo de carbono en la cadena, el alcano de un solo átomo de carbono se llamaba metano, porque el prefijo para un carbono, si recordamos, es meta. El prefijo para dos carbonos es eta. El prefijo para tres carbonos es propa. El prefijo para cuatro carbonos era buta. El prefijo para 5 era penta. Bueno, y los demás, si los quieren recordar, pueden acudir a los videos de nomenclatura de alcanos, ¿sí? Para recordarlos. Por ahora vamos a trabajar con estos 5 para hacer un poquitito de memoria y poder nombrar los alcoholes a partir de estos. Entonces, ¿qué tiene que tener un compuesto orgánico? ¿Cómo me doy cuenta de que es un alcohol? Repetimos, porque vamos a ver en la estructura molecular la presencia de este grupo funcional que anotamos acá, que es un oxígeno y un hidrógeno, y se llama grupo hidroxilo. Tiene algunas similitudes con aquel grupo que habíamos visto cuando vimos hidróxidos en química inorgánica, ¿sí? Que también era un oxígeno con un hidrógeno, pero en aquel caso, en el caso de los hidróxidos, eso era un anión, es decir, era un ion con carga negativa, ¿sí? Era un anión compuesto. En este caso no es un ion, es un grupo funcional, ¿sí? Es un grupo de átomos que le da características físicas y químicas a estas sustancias que son los alcoholes y que nos va a servir para identificar el tipo de sustancia que tenemos si lo encontramos en su estructura molecular. Bueno, vamos a meternos un poquito de lleno ahora sí con los alcoholes. ¿Cómo los nombramos? Si tenemos un alcohol que tiene un solo átomo de carbono, es decir, un solo carbono y está enlazado a un grupo hidroxilo, ¿sí? Obviamente el carbono va a necesitar completar sus otros tres enlaces, eso lo vamos a hacer con hidrógenos, igual que procedíamos para los alcanos. Y este carbono que tiene tres hidrógenos y un grupo de hidroxilo en su estructura molecular es el alcohol más sencillo de todos, que es el alcohol de un solo átomo de carbono, al que llamamos metanol. Meta porque tiene un solo carbono, ¿sí? Y ol es la terminación de los alcoholes. Entonces, todos los compuestos que tengan el grupo funcional hidroxilo en su estructura molecular y que sean alcoholes van a terminar con ol. Y el prefijo que vamos a usar para nombrar los alcoholes es el mismo prefijo que usamos para los alcanos. En el caso de un solo átomo de carbono es el prefijo meta. Como es un alcohol, termina en ol, se llama metanol, ¿sí? Esa sería su fórmula desarrollada. La fórmula semi-desarrollada, que es la que más utilizamos siempre en este tipo de compuestos, sería así. Y su fórmula química, obviamente en este caso, no vamos a acomodarlo de ninguna manera en especial, simplemente la fórmula química nos indica cuánto hay de cada cosa, ¿sí? En una sustancia, entonces esa sería su fórmula química. La fórmula, esta que está acá, nos da un poquito más de información, porque como podemos ver nos habla de que está presente esta estructura, ¿sí? Que es lo que identifica a esa sustancia como un alcohol. Y va a ser un poquitito más descriptiva respecto de la forma en que se acomodan los átomos dentro de la molécula. Esta que está acá, en principio no nos brinda una información específica de qué sustancia se trata. Así que la que más vamos a usar como fórmula química es la de arriba, ¿sí?
Bien, bueno, y la fórmula semidesarrollada que les decía antes y que me olvidé anotar es así. Entonces tenemos fórmula desarrollada, fórmula química, fórmula semidesarrollada, ¿sí? Vamos a hacer el segundo alcohol, el que tiene 2 átomos de carbono. El que tiene 2 átomos de carbono va a tener el grupo hidroxilo siempre para que sea un alcohol en cualquiera de ellos. Supongamos que esté en el segundo. Y el resto de los enlaces de carbono los vamos a completar con hidrógenos, como hacíamos con los alcanos, ¿sí? Según corresponda. Este carbono tiene un solo enlace, por lo tanto va a completar con 3 hidrógenos. Este carbono ya tiene 2 enlaces realizados, por lo tanto va a completar con 2 hidrógenos, ¿sí? ¿Cómo se llama ese alcohol? Ese alcohol tiene 2 átomos de carbono, entonces se va a llamar eta, porque tiene 2 carbonos, y nol, porque es alcohol, ¿sí? Etanol es el nombre de este alcohol. ¿Cómo se llama el alcohol que tiene 3 átomos de carbono? Bueno, vamos a ver. Si tenemos un alcohol con 3 átomos de carbono, podemos tener el grupo hidroxilo, ojo acá, vamos a hacer 2, ¿sí? Podemos tener el grupo hidroxilo, por ejemplo, en este carbono que está acá. Entonces completamos el resto de los hidrógenos que hagan falta. 2 para el caso de este carbono que tenía 2 enlaces, 2 para el caso de este carbono que tiene 2 enlaces, y 3 para el caso de este carbono que tiene un solo enlace, ¿sí? Bien. Esta cadena tiene 3 carbonos, por lo tanto se va a llamar propa, y como es un alcohol, va a ser propanol, ¿sí? Ahora fíjense, acá voy a hacer otra cadena con 3 carbonos, y voy a poner el grupo hidroxilo, en lugar de en este carbono, lo voy a poner en el del medio, ¿sí? Entonces ahora completo con los hidrógenos que faltan. Este carbono está formando un enlace con este hidrógeno, por lo tanto, con este carbono, perdón, por lo tanto le faltan 3 hidrógenos. Este carbono ya tiene hechos 3 enlaces, por lo tanto le falta un solo hidrógeno, y este carbono que tiene un solo enlace, también le ponemos 3 hidrógenos. Como esto es un alcohol que tiene 3 átomos de carbono en su cadena principal, también se va a llamar propanol. Ahora, esta sustancia de arriba y esta sustancia de abajo, a pesar de que los dos tienen 3 átomos de carbono en su cadena principal, que los dos tienen un grupo hidroxilo, es decir, que los dos son alcoholes, que los dos son propanoles y que tienen la misma fórmula química, ¿sí? Es decir, los dos, si contamos, tienen 3 átomos de carbono, a ver, lo podríamos anotar acá, carbono 3, tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 8 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo mismo para el de abajo, fíjense, 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. O sea, los dos tienen la misma fórmula química, los dos son propanoles, pero no son la misma sustancia. Cuando vimos hidrocarburos alifáticos, habíamos visto ya algunos casos de 2 hidrocarburos que tenían la misma fórmula química, pero que tenían diferentes fórmulas semidesarrolladas, y los llamábamos isómeros, ¿sí? Los isómeros son compuestos, como dije recién, que tienen la misma fórmula química, pero tienen diferente estructura molecular, o sea, tienen diferente fórmula semidesarrollada. En este caso, lo que cambia entre el isómero de arriba y el de abajo es la posición en la que está ubicado el grupo funcional hidroxilo. Cuando tenemos un cambio en la posición del grupo funcional, los isómeros se llaman justamente isómeros de posición, ¿sí? Isómeros en los que cambia la ubicación del grupo funcional que caracteriza al compuesto, en este caso el grupo funcional hidroxilo. ¿Cómo diferenciamos al isómero de arriba y al isómero de abajo en la nomenclatura, ¿sí? En el nombre? Bueno, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es poner un número adelante del nombre que nos indique el carbono en el cual está ubicado el grupo funcional, ¿sí? En el caso del de arriba, la cadena la vamos a empezar a numerar, obviamente por el carbono en el que está el grupo funcional. Este va a ser el carbono número 1, este va a ser el carbono número 2 y este va a ser el carbono número 3. Es decir que este alcohol de arriba es el 1-propanol. En el caso del de abajo podemos empezar a numerar la cadena por cualquiera de las dos puntas, porque ya sea que empecemos por acá o que empecemos por allá, el carbono con el hidroxilo va a ser el número 2, ¿sí? Entonces este alcohol de acá abajo va a ser el 2-propanol. Los dos son propanoles, ¿sí? Los dos son alcoholes, pero cambia la posición en la que está ubicado el grupo funcional. Eso lo vamos a indicar colocando un numerito adelante del nombre que nos indique el carbono en el cual ese grupo funcional está unido, ¿sí? Y empezamos a numerar la cadena carbonada de manera que el grupo funcional nos quede en el carbono con el número más pequeño posible.
Estos dos, entonces repetimos, son isómeros de posición, ¿sí? Bien, vamos a hacer... ¿por qué a este no le pusimos número? Porque en este pusimos directamente etanol y no le pusimos 1 etanol, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos ubicado este hidroxilo en este carbono, el compuesto sería exactamente el mismo, ¿sí? Nada más que estaría invertido, sería una imagen especular, pero de todas maneras el carbono 1 siempre va a ser aquel en el cual está el grupo funcional. Es decir, que si yo hubiera puesto el grupo funcional acá, el carbono 1 pasaría a ser este. O sea que de cualquier forma esto sería 1 etanol. De manera que es redundante decir 1 etanol, ¿sí? Porque no hay ningún otro etanol que no sea ese. ¿Cuándo tenemos que señalar el número? Bueno, señalamos con el número la posición del grupo cuando hay más de una posibilidad para este compuesto en cuanto a la posición que puede ubicar el grupo funcional, ¿sí? Que sería a partir del propanol. A partir del propanol ya tenemos que señalar la ubicación del grupo funcional. Por ejemplo, vamos a hacer uno más. Si tuviéramos el alcohol, cuya cadena principal tiene 4 átomos de carbono, ¿qué puede pasar? Bueno, podemos tener el grupo funcional en este carbono, ¿sí? O, lo voy a repetir abajo, la cadena. Podemos tener el grupo funcional en este carbono, ¿sí? Bueno, entonces completamos con los hidrógenos que faltan. A este carbono le faltan 2, lo mismo a este, lo mismo a este, y a este le faltan 3. Si no recuerdan cómo poner los hidrógenos que faltan, cómo completar una cadena carbonada, miren el video de alcanos otra vez, ¿sí? En el que explicamos la estructura básica de los hidrocarburos y cómo se completan las cadenas carbonadas, por qué el carbono tiene 4 enlaces, etc. Bueno, completemos este que está acá. A este carbono le faltan 3 hidrógenos, a este le falta solamente 1 porque ya tiene 3 enlaces, a este le faltan 2 y a este le faltan 3, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia? Voy a hacer otro más con 4 carbonos. Voy a poner el grupo acá, el grupo hidroxilo, ¿sí? Completo, a ver, 3 hidrógenos, es indistinto ponerlos a la izquierda o a la derecha, 2 hidrógenos, 1 hidrógeno, 3 hidrógenos, ¿sí? Bien, la cadena carbonada tiene 4 átomos, de manera que esto es un butanol. Buta porque tiene 4 átomos de carbono, la cadena, ol porque es un alcohol, ¿sí? Acordemos que los alcoholes tienen terminación ol. Entonces, este que está acá abajo también va a ser un butanol, y este que está acá también es un butanol. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos de los que están en el pizarrón son isómeros. ¿Por qué digo algunos? Porque hay un compuesto acá que está repetido. Ahora vamos a ver cuál es. Este que está acá tiene el grupo funcional en lo que sería el carbono 1. El carbono 1, tal como está armado, tal como está formulado el compuesto, es este. Es el carbono que está unido al grupo funcional, ¿sí? En el alcohol que está abajo, que también es un butanol porque tiene 4 carbonos, el grupo funcional está unido en el carbono 2, ¿sí? Porque yo tengo que sí o sí empezar a numerar la cadena de este lado. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4. O sea que este es el 2-butanol. ¿Por qué no puedo empezar, por ejemplo, a numerar la cadena de este lado? Porque si yo coloco el número 1 en este carbono, este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3. Entonces esto sería 3-butanol. Y yo tengo que numerar la cadena de manera tal que el grupo funcional me quede con el número de carbono más pequeño posible, ¿sí? Es decir, el número 2. Este es el 2-butanol. ¿Qué pasa con este compuesto que está acá? Bien, el grupo funcional de este compuesto está colocado en este átomo de carbono. Si yo comienzo a numerar la cadena del lado izquierdo, como viste en esos dos casos, fíjense que el grupo funcional me quedaría en el carbono número 3, ¿sí? Este sería el 1, este sería el 2 y este es el 3. En cambio, si yo empiezo a numerar la cadena del lado derecho, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. De manera que yo estoy obligado a comenzar a numerar la cadena de este lado, ¿sí? Por las mismas razones que acabo de explicar recién. De manera que, ¿qué compuesto es este? ¿Cómo se llama? 2-butanol. Este compuesto y este compuesto son el mismo, ¿sí? Si ustedes se fijan un poquito y lo miran
con un poquitito de voluntad, si levantamos este compuesto y lo giramos, ¿sí? Es decir, lo damos vuelta, van a ver que es exactamente el mismo que está allá, ¿sí? Uno es como la imagen en espejo del otro, este compuesto y este compuesto de acá. Son el mismo compuesto, ¿sí? 2-butanol. Es decir, no son isómeros entre ellos, son el mismo compuesto. Este compuesto que está acá es isómero de este, y por lo tanto obviamente de este, porque son el mismo, ¿sí? Este y este son isómeros. Estos dos son el mismo compuesto, ¿está bien? No existe 3-butanol, existe 1-butanol, existe 2-butanol, igual que el propanol, ¿sí? Recién existiría el número 3 cuando hablamos del pentanol, ¿sí? El que tiene 5 átomos de carbono, porque ese sí podría ser 1-pentanol, podría ser 2-pentanol, podría ser 3-pentanol, ¿sí? Pero hasta el butanol solamente tenemos el 1 y el 2. Bien, bueno. ¿Qué más vamos a decir de los alcoholes? Muy poquito más falta, ¿sí? Porque los alcoholes son compuestos muy sencillos, son los más sencillos de todas las funciones oxigenadas que vamos a estudiar. Entonces, los alcoholes se pueden clasificar. Vamos a hacer una clasificación muy cortita y muy fácil. Los alcoholes se pueden clasificar en 3 grupos, ¿sí? Están los alcoholes primarios, los alcoholes secundarios y obviamente, como se habrán imaginado ya, los alcoholes terciarios. Bueno, ¿cómo se definen? Los alcoholes primarios, los primeros, ¿sí? Son aquellos en los cuales el grupo hidroxilo, o sea, esto que está acá, está unido a un carbono primario, ¿sí? Tendríamos que recordar de cuando vimos alcanos que era un carbono primario. Los carbonos primarios son los que están en las puntas de la cadena. Se llaman también carbonos terminales, ¿sí? La definición de carbono primario es aquel carbono que está unido solamente a un átomo de carbono. O sea, por ejemplo de primario. El etanol que pusimos antes, este es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo, ¿sí?, que caracteriza a los alcoholes, está unido a un carbono que tiene solamente un enlace con otro átomo de carbono, ¿sí? Es decir, un carbono primario o carbonos terminales también se le llama, ¿sí? El etanol es un ejemplo de un alcohol primario. Repetimos entonces, ¿cuáles son los alcoholes primarios? Aquellos en los cuales el grupo hidroxilo está unido a un carbono primario, ¿sí? Carbono terminal, carbono que solamente tiene enlace con otro átomo de carbono. Con otro átomo de carbono únicamente, ¿sí? No cuentan los hidrógenos acá. ¿Cuáles son los alcoholes secundarios? Bueno, la definición es similar. Los alcoholes secundarios son aquellos alcoholes en los cuales el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono secundario, ¿sí? Ejemplo de secundarios. ¿Cuáles eran los carbonos secundarios? Bueno, los carbonos secundarios eran aquellos que están enlazados a 2 átomos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, también hicimos este ejemplo, ya lo teníamos de antes. Fíjense qué pasa con este, ¿sí? Este es un alcohol, es un propanol, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo teníamos antes en el pizarrón? Es el 2-propanol. Es el propanol en el cual el hidroxilo está enlazado al carbono 2. Si ustedes se fijan, el carbono al cual está enlazado este hidroxilo, a su vez está enlazado con otros 2 átomos de carbono, ¿sí? Por lo tanto, este átomo de carbono de acá es un carbono secundario. Y como el hidroxilo está unido a un carbono secundario, el 2-propanol es un alcohol secundario, ¿sí? ¿Qué pasará con los alcoholes terciarios? Bueno, ya se lo imaginaron para este momento. Los alcoholes terciarios son aquellos en los cuales el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono terciario, ¿sí? Es decir, a un carbono que a su vez está enlazado a 3 átomos de carbono. De esto no dimos ningún ejemplo, pero lo vamos a ver enseguida. Son muy fáciles también, ¿sí? Todos los alcoholes son fáciles. Ejemplo de terciario. Bueno, vamos a tener una cadena carbonada, como siempre, un átomo de carbono que esté enlazado a otros 3 átomos de carbono, o sea, este es un carbono terciario, y ahí vamos a poner el hidroxilo, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un alcohol terciario. El carbono al cual está enlazado el hidroxilo, a su vez, está enlazado a otros 3 átomos de carbono, ¿sí? Eso lo hace un alcohol terciario. ¿Cómo se llama este alcohol? Vamos a ponerle nombre. Bueno, como siempre, la nomenclatura la escribimos teniendo en cuenta las reglas que aprendimos para los alcanos. Primero identificamos la cadena principal.
la cadena principal, ¿cuál es? Obviamente la cadena principal tiene que contener el grupo funcional, ¿sí? O sea, tiene que contener al carbono en el que está el grupo funcional. Este carbono sí o sí es parte de la cadena principal. ¿Cómo puede ser la cadena? La cadena principal tiene que ser aquella cadena de mayor longitud que contenga el carbono que tiene el grupo funcional. O sea, tiene que ser la cadena más larga que tenga el carbono que está enlazado al hidroxilo. La cadena más larga podría ser esta, que tiene 3 carbonos. Podría ser, por ejemplo, esta, así que también tiene 3 carbonos. O podría ser esta L de acá, que tiene 3 carbonos. Cualquiera de las 3 es correcta. Vamos a tomar, obviamente, como hacemos siempre, si podemos, la horizontal, ¿sí? La cadena horizontal como cadena principal. Entonces, ¿esto qué es? Tiene 3 carbonos, es un propanol. Seguro es un propanol, porque tiene 3 carbonos. Bien, pero no va a ser así nomás, no es un propanol cualquiera. Aparte de ser un propanol, de vuelta, tenemos que numerar la cadena, ponemos los numeritos 1, 2 y 3, o podríamos haber empezado de este lado, es exactamente lo mismo, o sea que es un 2-propanol, ¿sí? Pero ojo, no es el mismo 2-propanol que tenemos acá, porque este 2-propanol tiene otra cosita más, tiene esto que está acá arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era esto? Esto es un sustituyente alquílico, lo vimos también cuando vimos alcanos. Bueno, cuando vimos alcanos, alquenos y alquinos. Los sustituyentes alquílicos eran sustituyentes que están formados por carbono e hidrógeno. En este caso, este sustituyente alquílico es el más pequeño de todos, es el que tiene un solo carbono y se llamaba metilo, ¿sí? Siguiendo las mismas reglas de nomenclatura. Entonces, este metilo lo vamos a nombrar al principio, lo vamos a poner acá adelante, como está en el carbono número 2, esto se va a llamar 2-metil 2-propanol. ¿Sí? Ese es el nombre de ese alcohol. Y es un alcohol terciario, no nos olvidemos de lo que estábamos hablando, ¿sí? Alcohol terciario se debe a que el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono que a su vez está enlazado a otros 3 átomos de carbono, ¿sí? Repasemos un poquito el nombre: propanol porque la cadena principal tiene 3 carbonos, ¿sí? El grupo hidroxilo está en el carbono 2, por eso es 2-propanol, y aparte en el carbono 2 tenemos un metilo, por eso es 2-metil, 2-propanol. Bien, bueno, lo único que nos falta, y con esto terminamos alcoholes, es ver que hay algunos alcoholes que tienen más de un hidroxilo en su estructura molecular. Y también son muy fáciles de nombrar. Los alcoholes que tienen más de un hidroxilo pueden tener cualquier cantidad de hidroxilo. Bueno, cualquier cantidad no, depende siempre de la longitud de la cadena y depende del compuesto. Quiero decir que no hay en principio un límite teórico para la cantidad de hidroxilos. Por ejemplo, vamos a plantear de vuelta el que tiene 2 carbonos. ¿Se acuerdan cómo era este? Este era etanol, ¿sí? Pero en este caso vamos a ponerle un hidroxilo acá y otro hidroxilo acá, ¿sí? Entonces ese ya no es etanol. El etanol tenía un solo hidroxilo. ¿Cómo se llama este alcohol? Bueno, este alcohol se va a llamar etano porque tiene 2 carbonos, pero en vez de etanol se va a llamar etanodiol, ¿sí? Di haciendo alusión a la cantidad de hidroxilos que están presentes en la cadena. ¿Estamos? Si tuviéramos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer un propanol ahora. Fíjense este que está acá, ¿sí? Fíjense ese que está ahí, y ahora voy a hacer otro propanol. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Los dos tienen 3 átomos de carbono en la cadena principal, los dos tienen 2 grupos hidroxilos, ¿sí? Unidos, o sea que en principio los dos son propanodiol. Acuérdense que el prefijo di delante del ol nos habla de que hay 2 grupos hidroxilos enlazados en esa cadena, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? De vuelta, estos 2 compuestos son isómeros de posición, ¿sí? Difieren entre sí en cuanto a la posición en la que está ubicado el grupo funcional. Si empezamos a numerar la cadena, en este caso tendríamos que empezar por acá. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. ¿Qué vamos a hacer con los números? ¿Para qué nos sirven? Para señalar las ubicaciones de los grupos funcionales. En este caso, están en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Sí? 1, 2, propanodiol. ¿Por qué no empecé a numerar la cadena de este lado? Pues si empiezo a numerar la cadena de este lado,
esto me quedaría como 2,3-propanodiol, ¿sí? Acuérdense que siempre la forma correcta de nombrar el compuesto es aquella en la cual los números sean lo más pequeños posibles, ¿sí? Entonces, este es el 1,2-propanodiol. ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, acá da lo mismo, empezar a numerar la cadena de un lado que del otro, ¿sí? Porque de todas formas el nombre va a ser el mismo. Este se va a llamar 1,3-propanodiol. ¿Sí? Ponemos los números en los cuales están ubicados los grupos hidroxilo.